Hola, ¿cómo están, queridos soñadores? Soy Georgette Rivera. Deseo que para todos y cada uno de ustedes esta semana sea de provecho, que realicen algo que les guste, que no les cueste trabajo, que aquello con lo que se comprometan no sea una carga, sino un deleite poder hacerlo. Es decir, que se den cuenta que sus capacidades y sus habilidades van más allá de lo que ustedes pueden pensar. Pero bueno, a veces nosotros nos exigimos de más también y queremos ser perfectos. Aquí lo importante es hacer las cosas con el corazón y esa es la manera más cercana a poder hacer las cosas verdaderamente a la perfección. El día de hoy me acompaña ya un colaborador de altas vibraciones, Alexis Ramón, que siempre trae temas súper interesantes, sobre todo para los chicos, pero hoy Alexis nos va a hablar justamente de lo que es el Ikigai. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, Julián, muchas gracias. Feliz de estar aquí ya como por cuarta, quinta vez, ¿verdad? Ya, Sí. sí, ya casi vamos a hacer un podcast tú y yo juntos. Exactamente, sí, padrísimo. Oye, Alexis, tú siempre estás muy a la vanguardia con temas que tienen que ver con los adolescentes. Ujú. Y a mí me gustaría que nos dijeras qué es el Ikigai y cómo has visto que encontrarlo va a transformar la vida de las personas que en lo concreto, ¿no? Ok, aquí es bien importante hacer una distinción cuando hablamos de Ikigai, porque a veces pensamos que Ikigai solamente es tema de propósito de vida, Ujú. pero si me voy a un sentido muy exacto, Ikigai es sentido de vida y Shimei es propósito de vida. Ok. Entonces, cuando decimos Ikigai, no estamos hablando como tal del propósito, no, sino lo que le da sentido a tu vida. O sea, si me voy a un punto muy como filosófico, el Ikigai es como esa razón o pues esa razón de vivir, pero esa cosa que hace que ames esta experiencia terrenal, que hace que te aferres a la vida y que te guste vivir, ¿sabes? Entonces, eso es el Ikigai. Y el Shimei ya es el para qué Ok, existes, cuál es el ok, ok. propósito de tu vida. Bueno, entonces en este caso, pues yo creo que sería importante que me digas qué papel juega el entorno cultural y social en la búsqueda del Ikigai. Pues todo. Me atrevería a decir que casi todo. Mira, hay una conferencia muy famosa de Steve Jobs, que es el discurso de Stanford, así Ajá, lo ubican. sí, sí. Y en el discurso de Stanford él dice que tú no puedes conectar los puntos de tu vida mirando hacia adelante. O sea que cuando tú quieras tomar una decisión importante en tu vida, generalmente todo el mundo ve hacia adelante, Sí, sí. pero realmente la respuesta está Hacia hacia atrás. atrás. Ejemplo, no sé si sabías, pero Steve Jobs, su primer trabajo fue en HP. Sí. Y fue cuando tenía 12 años. Y fue algo bien chistoso porque el brother pues le gustaba armar todo el tipo de computadoras, dispositivos y así. Y entonces él marcó, perdón, a HP para justamente pedir piezas. Pero sin querer queriendo le contestó el director de HP. Entonces se sorprende el director y le dice, oye, pero pues tienes 12 años, ¿cómo es que tú quieres piezas? ¿Cómo es que tú estás armando? Y me encantaría conocerte. Y finalmente lo conoce y le dice, oye, ¿te apasiona el tema de las computadoras? Vente a trabajar aquí a HP. Trabajó allí desde los 12. Luego conoce a Wozniak, que es su socio, el que técnicamente era como el que ejecutaba las ideas de Steve Ok. Jobs, no era como que el que operaba. Conoce a Wozniak y a los 16 años crean una cajita. En ese entonces, pues para hacer una llamada internacional era muy difícil y contactar con otra persona del mundo era todavía más difícil, ¿no? Entonces ellos crearon una cajita y la conectaron al cable del teléfono y con esa cajita, imagínate como que la hackearon, por así decirlo, Sí, sí. y podían hablar a cualquier parte del mundo y trataron de hablar al Vaticano y estuvieron a dos de hablar con el Papa, pero se empezaron a reír, se dieron cuenta que era una broma. Entonces cuando terminaron de hacer esa llamada, Steve Jobs dice, es bien interesante, Wozniak, cómo es que nosotros en una cajita tenemos el mundo en nuestras manos. Y entonces, más interesante es cuando Steve Jobs, en años mucho después, crea lo que es el iPhone, ¿no? Entonces, de una u otra manera, es como si todo ya estuviera trazado, como si el entorno ya poco a poco nos fuera alineando hacia nuestro propósito o hacia nuestra razón de existir. Ok. Y por último, lo que dice en esa conferencia es que él tomó de manera optativa clases de caligrafía. Y lo que ayudó a que fuera un gran distintivo entre Apple y Windows es el tema de las fuentes. Entonces ese fue su gran diferenciador. Entonces él dice, si yo no hubiera tomado esa clase de caligrafía, si yo no hubiera trabajado en HP, si yo no hubiera hecho eso, jamás en la vida me hubiera imaginado todas las cosas que he hecho hoy.
Entonces le recomienda a los estudiantes de la universidad, cuando estén por tomar una decisión en su vida, vean lo que han pasado, no vean lo que pueda haber en el futuro, vean lo que ya pasó y cómo es que se han ido alineando en esas partes. Okay. Oye, qué interesante porque pues entonces aquí me estás hablando de que justamente, bueno, aparte de mucha suerte, que bueno, no es suerte, sino ya es también la manera con la que tú naces con esa energía para conectar en esta encarnación, ¿no? Pero él pues tuvo esa fortuna de conocer al director de HP y obviamente pues pudo no solo encontrar, yo ya lo había encontrado, pero desarrollar su Ikigai, Propósito, sí, su claro. propósito. Entonces, Ujú. ¿tú crees que exista algún tipo de sociedad que sea más propenso a encontrar el Ikigai que otras? Pues más allá de sociedad, yo lo diría de entorno, ¿sabes? ¿Ok? O sea, quieres encontrar tu propósito, pues Sí, sí. júntate con personas que ya hayan encontrado su propósito, ¿no? Que tal vez no sea el mismo, pero al final del día, cuando te juntas con gente que ya está en su camino, te lo prometo que es casi imposible, o Que sea, tú no que encuentres no el tuyo. encuentres el tuyo, porque literalmente hablamos de altas vibraciones, ¿no? Ya Sí. estás en una vibración más alta, ya estás en una frecuencia más alta, y el entorno hace por completo la diferencia. Desafortunadamente, en cuestión de sociedad, no, pero ahí te va. ¿De dónde nace el Ikigai o cómo es que la gente llega al Ikigai? Resulta que si hablamos de temas de longevidad, hay un pueblo en Japón que se llama Ojimi. Y allí lo que les llamó mucho la atención a los científicos es que la gente era más longeva, o sea, vivía más años, y aparte de vivir más años, era súper activa, tenía muchísima Ok. energía. Entonces, como tenían muchísima energía, los científicos lo que buscaron fue, oye, pues, ¿por qué no? Pensaron que era el clima, pensaron que era el tema de genética y cosas, hábitos, todo eso, y no encontraron la respuesta. Y se dieron cuenta que el patrón era que la gente vivía con base a 4 principios, que es el Ikigai. Vivía con base a una pasión, o sea, y tenían bien claro qué les apasionaba. Vivía con base a, por así decirlo, un propósito, una necesidad, o sea, tenían bien claro qué es lo que el mundo y su entorno necesitaban. Vivían con base a distintas maneras de generar ingresos, o sea, sí generaban dinero de todas maneras. Y vivían con base a sus talentos. Entonces se dieron cuenta que cuando combinaban esas 4 cosas, ya tenía un sentido su vida. Ok. Y como su vida tenía sentido, pues obviamente tenían mejores hábitos, como su vida tenía sentido, eran más felices y por ende vivían más. Entonces, de ahí es donde nace el Ikigai. Oye, ¿qué consejos le darías tú a alguien que siente que su trabajo le da estabilidad, pero no lo llena de sentido? Pues que le encuentre un sentido, ¿sabes? O sea, como que busque una manera de amarlo. Y si de plano no es como que no le llega. Y mira, es bien chistoso. Qué bueno que me haces esta pregunta por lo que les comentaba antes de llegar de que empezar el podcast y de grabar. Me comentaba ayer yo que tuve un sueño muy raro, ¿no? Y o sea, los comparto en ciertos aspectos. Soñé con Jesús y el mensaje que me dio es: Jesús ama a los niños trabajadores, ¿sabes? O sea, tú ves a un niño en la calle o algo así y ves que está haciendo su trabajo con gusto, hasta te dan ganas de darle más dinero, ¿no? Claro. Entonces, al final del día yo le recomendaría, pues, encuéntrale el gusto y si de plano no le encuentras ningún gusto, si de plano no está alineado con lo que tú quieres, pues sí, atrévete a dar ese salto y a hacer las cosas que realmente te apasionan, porque Ok. si algo puedo decir es que yo creo que, pues sí, Dios bendice más a las personas que hacen las cosas por gusto y por pasión. Y justo ahorita creo que es buen momento para conectarlo. Mira, te comparto algo que creé, mira, si quieres te lo comparto así. Esto lo llamé el radar vocacional. Ok. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque todo reside con base a tu propósito de vida y tu sentido de vida, ¿no? Tu Ikigai Shimei, todo empieza por allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener bien claro? Es, uno, ¿cuál es nuestro propósito? Dos, ¿cuáles son las cosas que nos apasionan? ¿Vale? Ok. Y tres, ¿cuáles son las recompensas que hay, las recompensas secretas que hay en nuestra vida? Te lo voy a poner así sencillo. Mira, Ana, hay un autor muy bueno que dice que todas las cosas las hacemos por la recompensa que hay detrás. Entonces, para que se den una idea, quieren encontrar su propósito, quieren tener un poco más de cercanía con su sentido de vida, un consejo que les puedo dar es, piensen en el por qué quieren hacer las cosas. Te comparto un poquito. Yo cuando era niño, yo quería ser astronauta, pero yo no me imaginaba en la NASA ni nada. Yo solamente me imaginaba en la ventanita de un cohete de una nave espacial y veía el mundo de una manera diferente, Diferente. ¿no?
Después quise ser futbolista, pero yo no me imaginaba haciendo jugadas o anotando goles ni nada. O sea, mi única visualización era salir de un túnel y estar frente a un público, ¿no? Ahí en el estadio, allí. Sí, claro. Y luego quise ser músico, pero yo tampoco me imaginaba haciendo los mejores soles de guitarra, ni no, nada. Yo solamente me imaginaba pues, haciéndole pasar a la gente un buen rato. Y luego quise ser abogado, ¿no? Y yo realmente tampoco me imaginaba así estudiando ni nada, no, para nada. Yo solamente buscaba como que defender algo, ¿no? Defender una causa. Y al final del día, a través de este autor que te digo, que es Simon Sinek, es medio reconocido en el mundo de liderazgo, entendí que yo realmente no quería ser astronauta, simplemente quería ver el mundo desde una perspectiva distinta. Entendí que yo no quería ser futbolista, sino que yo quería estar frente a un público. Yo no quería ser músico. Yo lo que quería era estar conectando con las emociones de las personas y darles una buena experiencia. Y todo por una causa justa, por eso quería ser abogado. Entonces ahí entendí que de tantas ideas que tenía, o sea, este es un consejo para las personas que también dicen, es que yo quiero hacer esto, 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 esto. De tantas ideas o de tantos planes, había cosas que todo se conectaba y que tenía un cierto tipo de vibración, un cierto tipo de frecuencia. Entonces es justamente para esto sirve este tipo de ejercicios. O sea, que tú vayas poniendo, por ejemplo, aquí pones tu propósito de vida, pones tu pasión, pones tus recompensas. Aquí donde dice León Castor Nutria, pones tu tipo de personalidad. Y otra cosa que también hay que ser bien conscientes y con base a la historia de nuestra vida es cuáles son nuestros superpoderes, ¿no? O sea, cuáles son nuestras habilidades o nuestras destrezas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi caso, desde niño, desde los 5 o 6 años, di mi primera conferencia, no me acuerdo si ya te he contado, pero No, no me habías dicho. irónicamente en una reunión familiar mi hermana me dice, pues, ¿cómo no te vas a dedicar a lo que te dedicas? Pues si tú desde los 5 o 6 años diste tu primera conferencia. Y, no, sí que... y en eso, pum, me llega así el flashback y retrocedo hacia mi infancia y me acuerdo de cuando estuve dando la plática. Y lo que pasa es que mi hermana me lleva 13 años. Entonces, cuando yo tenía 7, mi hermana tenía 20. Y hubo una semana donde mis papás me dejaron encargado con ella. Y ella, con tal de deshacerse de mí e irse con sus amigos, me inscribe en un curso de oratoria. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, yo ya estaba dando una plática, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien importante que cheques la historia de tu vida para empezar a descubrir todo este tipo de superpoderes, inteligencias, dones, destrezas, como lo quieras llamar. Entonces, por eso es que también puse aquí en esta rueda esta parte del superpoder, para que ya de una vez tengas claro, ok, mi propósito de vida es tal, mi pasión es tal, mi recompensa secreta es tal, mi tipo de personalidad es tal, mi superpoder es tal. Entonces ya tienes una idea, ya puedes ver todas las combinaciones que tú puedes ir desarrollando. Y luego, quiero estudiar a la universidad, quiero enfocarme, especializarme en tal carrera, cualquier área de estudio, pues aquí ya está. Aquí ya lo vamos poniendo. Y es justamente el nuevo trabajo que he hecho y que igual te quería compartir, que todo ya está montadísimo en un curso, la gente lo puede ver, puede entrar y ya sabe cómo poder imprimir este formato para que con sus hijos ellos puedan empezar a trazar el camino de su vida. Qué padre, ¿no? Más noción, sí. Oye, entonces, para quienes tienen múltiples intereses, ¿no? Así como tú dices, bueno, pero me gusta la música, pero me gusta la danza, pero me gusta pintar, pero me encanta hacer de comer, ¿no? Y soy muy bueno para tocar algún instrumento y no saben cuál elegir. ¿Cómo se puede aplicar el Ikigai sin caer en la parálisis por análisis? Sí. Técnicamente lo que te decía, que identifiquen cuáles son las recompensas secretas. O sea, qué es lo que hay detrás de esa acción. Okay. Quiero ser pintor, ¿por qué quieres ser pintor? O sea, pregúntate por qué quieres ser de eso, por qué quieres ser eso, perdón, y qué es lo que tú vas a obtener después de hacer eso. O sea, cuáles son los efectos secundarios de ser pintor. Y después de que, te lo prometo, que tú busques cuáles son esos efectos, esas recompensas secretas, hay un punto donde todas esas actividades, Ajá. aunque pueden ser que son polos opuestos, hay un punto donde se intersecta. Ok. Entonces, yo les recomendaría hacer eso. Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente comete al tratar de descubrir su vocación? Uf. Ay, va a sonar muy trillado, pero hacerle caso a sus papás, hacerle caso a su familia. Es como la historia de Coco, ¿no? Al final del día todos vivían con base a una ilusión, con una creencia de que la música era mala. ¿Por qué? Porque el abuelo era mujeriego y era músico, entonces ya tenían el anclaje, ya tenían la asociación a ese tipo de profesión, ¿no? Cuando realmente ni siquiera ellos mismos sabían la realidad de su historia. Entonces, cuando se trate de eso,
lo primero que tienes que hacer es desapegarte de todas las creencias que ya tienes en tu familia. Esa es una. Y otro error muy común es pensar que se van a morir de hambre en X o Y profesión. Ese es de los más comunes. Esto me lo dijo uno de los empresarios más grandes de Puebla, ¿no? Me dijo, es que pues, ponte a pensar, no hay ninguna sola profesión en la que no se genere dinero. Me dice, hasta hay gente que vendiendo estiércol gana millones. Claro. Entonces, técnicamente, si tú tienes miedo de que tu hijo se muera de hambre, tienes que saber que, sea cual sea la carrera que estudie, la carrera no va a ser a tu hijo, o sea, tu hijo es quien hace la carrera. Exacto. Entonces es muy, cierto aspecto, hasta cobarde decir que en X o Y carrera se puede morir de hambre una persona. Realmente hay que cuestionarnos si tenemos confianza en nuestros hijos como para saber que se vaya por un camino o por otro camino, pues eso ya depende de él, o sea, que ya él tenga las herramientas y ya tenga la capacidad para salir adelante. Okay. Entonces, pues sí, o sea, yo consideraría que los sistemas de creencias de seguir X o Y profesión, como por ejemplo los herederos de creencias, ¿no? La familia de todos son doctores, todos son abogados. Y seguir ese tipo Sí. sí, o sea, seguir ese camino, eso sería como un error. Y pensar que se van a morir de hambre porque al final del día es una carrera desconocida y porque no confías en la capacidad de tus hijos para salir adelante, eso sería un grave error. Por ejemplo, tengo una de mis alumnas que ella hoy en día tiene 19 años, 20 si no me equivoco, se llama Paulina. Y ella es actriz independiente ya. Entonces, y ya se independizó. O sea, si dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que a tus 20 años tú ya hayas salido de casa de tus papás y luego con una profesión de la que todo el mundo piensa que te vas a morir de hambre? Entonces, si dices, no manches, o sea, está loquísimo, pero al final del día todo depende de ti. Y si tienes bien claro tu propósito y tu razón de existir, ya, le das la vuelta. Oye, en el mundo actual están desapareciendo muchas profesiones, carreras, porque han ido evolucionando, a lo mejor ya no están, vamos a decirlo así, ofreciendo lo que en este momento los jóvenes necesitan. ¿Cómo se adapta el radar vocacional a estas nuevas realidades? Pues yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, ¿no? Ahorita todo el mundo tiene mucho miedo del tema de la inteligencia artificial, de que los va a sustituir y va a hacer algo. Al final del día los seres humanos hemos sido personas de herramientas. Siempre creamos herramientas. Entonces al final del día o ocupamos la herramienta o dejamos que la herramienta nos coma. Entonces yo lo que les recomiendo es, ok, va, perfecto. Si tú eres una persona especializada en salud, pues busca cómo puedes ocupar la inteligencia artificial enfocada en salud. Si tú eres una persona especializada, no sé, en ingeniería, matemáticas, busca cómo es que tú puedes ocupar la inteligencia artificial a tu favor. Por ejemplo, tengo un amigo que es editor de videos y este brother se ha apalancado de la inteligencia en lugar de verlo como un enemigo de me va a sustituir la inteligencia y ya la Se inteligencia está favoreciendo. va a editar mis videos en lugar de mí. Entonces yo les sugiero que hagan eso y que vean cómo Ok. pueden adaptarse hoy en día a las nuevas tendencias. Oye, hay algo que, por ejemplo, me resuena mucho, ¿no? ¿Es posible que una persona tenga más de una vocación, ¿no? O sea, en su vida. A ver, ¿tú cómo entiendes vocación? Para... Bueno, pues que es muy bueno para dedicarse a cuestiones de tipo deportivo. Sí. O sea, digo, te pongo, no sé, Novak Djokovic, que soy fan de él. Pues es muy buen tenista, pero basquetbolista, pero nadador, pero esquiador, o sea, y que podría hacer lo que Desenvolverse. sea. Igual era Magic Johnson. O sea, Sí. son personas que están como dotadas, tienen un don para dedicarse a uno o más deportes, pero a lo mejor también, pues hay actores que son grandes cocineros Sí, como que tienen están un mundo más apasionados. claro, ¿no? Ya te entendí. Ok. Sí, pues realmente nosotros podemos ser multifacéticos. De hecho, o sea, tenemos, si me voy a una base de Harvard del psicólogo Howard Gardner, nos dice que tenemos distintos tipos de inteligencia, Ajá. que son las inteligencias múltiples. Sí, sí. Entonces tenemos tanto dominantes y subdominantes. El chiste es que nosotros encontremos cuál es nuestro tipo de inteligencia. Ok. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podría ser un deportista que sea bueno para Sí, muchas disciplinas, pues evidentemente lo que más le domina en él es la inteligencia kinestésica, ¿no? Que Sí, es sí. toda la parte del Movimiento. exactamente. Entonces,
pues sí, una persona sí puede tener distintas. Y yo creo que se va adaptando también, ¿sabes qué? Con base a la etapa de la vida que uno vaya viviendo. O sea, porque va a haber momentos donde ocupes más un superpoder como comunicar, hacer relaciones públicas, tal vez va a haber otro momento donde ocupes más un superpoder de aprender a hacer marketing, aprender a hacer contenido. O sea, son Ok. cosas que se van desarrollando, pero al final del día todo emerge de una misma raíz o de un mismo tipo de inteligencia. Oye, y por ejemplo, estas personas que tienen esas capacidades, ¿cómo hacer para no equivocarse o no errar, no? Porque si eres bueno en 5 disciplinas, vamos a decir fútbol, voleibol, basquetbol, tenis, yoga, ¿qué puedes hacer ahí para no caer en esta situación de, ay, me hubiera dedicado más, no sé, al basquetbol porque creo que mis capacidades me hubieran llevado a poder conseguir más logros a través de él, ¿no? ¿Ok? Ahí yo te diría, es paradójico, ¿no? O sea, para que no te equivoques, equivócate. Ok, O sea, a lo que voy es prueba. O sea, literalmente hay que experimentar, hay que darnos tiempo para empezar a probar. Y esto es algo bien interesante porque nosotros, cuando tenemos 18 años, se nos pide que tomemos una de las decisiones más importantes de nuestra vida, de las etapas más inmaduras de nuestra vida, ¿no? Y es como de, sí, 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 y sí, dices, sí, no sí, manches, o sí. sea, ya quiero que te dediques a esta carrera, o que estudies una carrera, ¿no? Y esto es muy similar a como si yo te dijera, ¿sabes? Imagínate que soy tu papá, ¿no? Y te dijera, ¿sabes qué, Georgette? Ya, cásate, 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 cásate. Y es como, espérame, todavía ni siquiera conozco Sí, al candidato, ¿no? A la mm, candidata. Entonces, al final del día, hay que explorar y literalmente hay que darnos ese chance de equivocarnos. Ojo, la idea es que todo lo hagamos desde nuestro ok, autoconocimiento, porque también otro, retomando un poquito la pregunta anterior, otro de los errores es que cuando buscamos elegir una carrera universitaria o a qué dedicarnos, generalmente vemos factores externos. Vemos cuáles son las mejores universidades, vemos cuáles son las carreras, las que tienen más oferta laboral, vemos cuáles donde se puede ganar más dinero, ¿no? Pero pocas veces decimos, oye, ¿sabes qué? ¿dónde voy Mi a ser propósito, feliz? exactamente, mi propósito de vida es este, mi razón de ser es esta, mis pasiones son esta, mis inteligencias son esta, mi tipo de personalidad es esto. Y justamente es eso, o sea, por eso está aquí todo esto en el centro, porque con base a lo que nosotros somos, es como nosotros deberíamos de elegir nuestra profesión. Entonces ya con esa guía, explora y equivócate y haz lo que tengas que hacer y también no tengas miedo de equivocarse, porque hay gente que tiene el ego muy fuerte, que le pesa más soltar una carrera de que ya estudió durante 3 años Sí, sí, que volver a a vivir empezar toda su vida así, anclado a esa carrera. wow. Entonces sí es soltar el ego también. Oye, Alexis, en tu experiencia, ¿qué habilidades clave, o sea, serían imprescindibles en el futuro para o sea, alinearse con una vocación significativa y rentable? Ok, bueno, hoy en día sí o sí, inteligencia artificial. No tienes una idea cuántas cosas he descubierto estas últimas semanas metiéndome a todo ese tipo de temas, incluso para mí. O sea, me ha facilitado muchísimas cosas. Uno, aprender a manejar inteligencia artificial. Dos, aprender a crear contenido en redes sociales. O sea, eso es esencial. Hoy en día las personas no tienen una idea del poder. Bueno, tú mejor que nadie lo debes de saber, que te da crear una marca personal. Incluso no lo quiero decir yo. A ver, ¿en qué te ha ayudado a ti, Georgette, que tú tengas una marca personal en redes sociales? Bueno, pues en poder llegar a a un grueso de la población, el que conozcan mi trabajo y que personas que a lo mejor hace 20 años o 15 años no podían tener una consulta virtual, pues lo pueden hacer el día de hoy, ¿no? Sí, o sea, como tener más impacto, Acortar ¿no? distancia, sí. Bueno, o sea, por ejemplo, crear contenido te puede ayudar a que tú conozcas literalmente a tus ídolos, ¿no? A gente que tal vez sea muy difícil de alcanzar, te ayuda en eso. Te ayuda en generar ese impacto de servicio, ayuda a las demás personas, darles valor. Te ayuda también ¿cómo se llama? Pues literalmente monetizar. O sea, de Sí, sí. distintas maneras, promocionar tus productos, servicios, etc. Entonces, sí o sí, cualquier persona tiene que aprender a hacer contenido y también a aprender a hacer marketing, marketing digital. O sea, aprender a hacer campañas de publicidad, comunicar, copies y todo este tipo de cosas. ¿Cuánto te lleva eso de tiempo? ¿Quién? ¿Hacer una campaña o No, aprender? aprender. Yo le echaría así ya muy, muy, muy exagerado unos 3 meses.
Ok, O sea, realmente no está tan complicado. porque tengo una pregunta. A mí me preocupa mucho el hecho de que las personas están muy ocupadas y preocupadas por esta parte, ¿no? Em, por personas cercanas o por clientes, pues he sabido que hay quienes hoy, por ejemplo, van a un médico y les hacen diagnósticos terribles, ¿no? O sea, porque finalmente los quieren operar y tal. Entonces, yo vengo pues de familia de médicos, entonces sinceramente, pues tengo mucho respeto por eso, porque para mis papás sus pacientes no eran clientes, eran personas que venían con un dolor y querían curarlo. Entonces me llama mucho la atención que hoy, por ejemplo, pues nadie quiere estudiar medicina porque finalmente con inteligencia artificial tú en 3 meses, pues como dicen vulgarmente, puedes generarte una pasta. Pero al rato que alguien tenga un aneurisma, ¿quién va a tener la paciencia de estudiar 10 años para quitárselo? O sea, porque aunque operes con un robot, necesitas Sí, estar claro, saber qué estás practicando. manejando. Entonces, como que hay cosas que siento que no las puede sustituir la inteligencia artificial, porque el que maneja el robot, pues es una persona. Aunque el paciente esté en España y tú estés en el quirófano en México, el que maneja el robot es un ser humano que practica con una naranja, practica con un melón, con una sandía. Entonces Que siento, tiene sentidos y tiene sí, sentimientos también, claro. entonces siento que este tipo de cosas ya nadie las quiere hacer porque todo el mundo está buscando, como lo digo en algunos otros podcasts, el fast food espiritual, Uf, sí. económico, y nadie quiere trabajar algo que verdaderamente, o sea, valga la pena, no porque las otras cosas no valgan la pena, o sea, no quiero que lo tomes Si nadie mal. quiere hacer el trabajo duro, la tarea. Exacto, porque finalmente, pues, imagínate, a mí me pasó, ¿no? Que el año pasado tuve un evento con un pie, entonces me pusieron un botín y obviamente no quedé bien. Entonces mi papá me revisa, mi papá es una persona ya muy mayor y me dijo, no te preocupes, el doctor de aquí me quería operar, ¿no? Entonces mi papá vino, me puso un yeso perfectamente bien, duré con él 3 meses y obviamente pues tengo el pie perfecto, lo puedo mover. Entonces siento que el otro doctor veía en mí, pues el cliente para operar, y mi papá vio a la hija que quería que sanara perfectamente un ligamento y que no había necesidad de hacerme eso, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces siento que las personas o los chavos se confunden mucho porque todo el mundo quiere una gratificación instantánea, pero nadie quiere invertirle como a la parte de poder hacer las cosas, porque de verdad es algo que viene de dentro de ti, que te va a ayudar a traer un bienestar a la sociedad, ¿no? Sí, claro, es el proceso, o sea, literalmente es la experiencia. Y tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, ahorita cuando he trabajado con gente que es más centennial y no es como tirarles hate ni nada de eso, ¿no? Sí, sí, Pero al sí. final del día, todo lo quieren rápido y sin esfuerzo. Yo les llamo la generación microondas, que casi casi nada más quieren 30 segundos, pum, ya tener todo. Y eso es un problema, pero abismal, porque y es que ya traíamos en temas todavía más profundos, pero ¿cómo crees que nos quiere el mundo? O sea, el mundo nos quiere literalmente ver la sociedad, o sea, nos quieren débiles, nos quieren sin que nos esforcemos, ya hoy en día con la inteligencia, ¿no? Digo, puede ser una herramienta o puede ser literalmente un cuchillo, es un arma de doble filo. Claro, Ya hoy en día ya ni siquiera tienes que pensar. Entonces sí está bien cañón porque pues el mundo de una u otra manera nos quiere dormidos, nos quiere débiles, nos quiere inútiles. Y tal vez podría sonar muy, muy radical, pero así es. O sea, hoy en día la tolerancia a la frustración no está súper existe, básica, ¿no? no O sea, existe. no existe. Hoy literalmente la paciencia no existe. Porque, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Nuestra generación, que veíamos un programa en la televisión y estábamos súper picadísimos y de repente, ¡pum!, los comerciales y te tienes que aventar 3 minutos de comercial. Claro, Y así sí, de, no, pero era sí, emocionante, era sí, emocionante. claro, no, ojo, era emocionante, no, no, mira, al contrario, pero eso nos educó de una manera, yo creo, positiva, porque al Sí. final del día era como, ok, espera, y hoy en día, Le adelantan. ya te aburrió, pum, swipe, 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 y entonces ya te vuelves loco, y entonces sí hay que buscar desarrollar esa resiliencia, esa tolerancia a la frustración, y sobre todo, pues también esa paciencia que sí puedo insistir, hay cosas que podemos avanzar, y como tú lo dices, ¿no? Podemos avanzar millones de años en tecnología, pero hay cosas humanas que nunca van a pasar de moda. Sobre Jamás. todo, o los abrazos. Sí, No claro. va a haber inteligencia artificial Que que les pueda falta darte la seguridad que te proporciona un abrazo, ¿no? Sí, claro. El tacto, las emociones, Sí. todo eso, jamás. Oye, si alguien se siente perdido, o sea, no se encuentra,
sin rumbo, sin propósito, ¿cuál sería el primer paso práctico que tú le recomendarías para comenzar a descubrir su ikigai, su vocación? Ok, que cambien su entorno y que dejen de ser ellos mismos. Hay un libro muy bueno de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú. Y al final del día, nosotros queremos una nueva realidad, ¿no? ¿Mm? Va a sonar medio parafraseado todo esto, pero, o sea, nosotros queremos una nueva realidad, pero teniendo la misma personalidad. Ok. Es como dice la frase de Albert Einstein, ¿no? De cómo esperas resolver un problema con la misma mentalidad con el que tú lo creaste. Totalmente cierto. Entonces, al final del día es, si te sientes perdido, qué bueno. Busca cambiar tu entorno. O sea, busca juntarte con personas que Te ya inspiren. estén, exactamente, que ya Donde tú estén en quieres ese estar. punto, exactamente, donde tú quieres estar. O tal vez ni siquiera sabes dónde quieres estar, ¿no? Pero ya es que las personas con las que te juntas son ¿Saben a personas que ya dónde están vas? centradas, que ya saben a dónde van, a dónde quieren ir, lo que tienen, ¿no? Cambia tu entorno, cambia tus hábitos, porque también eso es otro tema. O sea, literalmente, si tenemos hábitos, no lo sé, las clásicas, ¿no? Como el levantarte, el levantarte Tarde. tarde, ¿cómo se llama? Estar consumiendo drogas, alcohol, Carbohidratos. carbohidratos, cosas que de una u otra manera no te dan energía, pues hay que cambiar el chip. O sea, literalmente busca creer y haz cosas que te den energía y que refuercen tus sistemas de creencias positivos. Por eso te digo, o sea, literalmente si yo lo resumo en una sola palabra o en una sola frase es, deja de ser tú, conviértete en una nueva persona. En inglés le llama Joe Dispenza, ¿no? O sea, tú tienes que crear una nueva person reality, así le llaman, person reality, o sea, una nueva persona realidad. O sea, literalmente comportarte como una persona que ya está centrada en lo que quiere y no comportándote como la persona que está en la perdición, por así decirlo. Ok. Oye, ¿qué mensaje te gustaría darle a todas esas personas que se sienten tan perdidas que creen que no lo van a lograr? Uf, es que bueno, yo soy una persona Muy espiritual positiva. y muy positiva y así. No soy religioso, pero sí me considero espiritual. Todas las respuestas están en Dios. O sea, literalmente, si algo les puedo decir, todas las respuestas están en la Biblia. Es bien interesante porque yo tenía una tía que era testiga de Jehová. No tienes una idea, todo el tiempo me estaba friega, estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia. Y me agarraba casi a bibliazos, ¿no? Y entre más me agarraba a bibliazos, menos yo quería estudiar la Biblia. Y al final del día, ¿cómo yo me empecé a acercar a la Biblia? Estudiando libros de desarrollo personal. Lo que te acabo de comentar ahorita de Deja de ser tú, libros de Joe Dispenza y todo eso ya está allí. Entonces no lo vean tanto de una perspectiva religiosa, sino véanlo desde una perspectiva como un manual de vida. O sea, para mí el mejor libro de desarrollo personal es la Biblia. No tienes una idea. Entonces, busquen a Dios. O sea, es como de, acércate a Dios a tu manera, como tú quieras, pero esa sería la primordial. Y y la segunda, pues búscate a ti. O sea, ve quién eres, ve la historia de tu vida. En la vida hay 4 momentos que marcan el destino. Es momentos de logros, que son todas las cosas que tú alcanzaste, que tú te planteaste, que tú dijiste, voy a crear un podcast súper fregón como altas vibraciones y que lo lograste, ¿no? Fue algo que tú deseaste. En momentos, situaciones extraordinarias. Ponte a analizar tu vida, la historia de tu vida, identifica los momentos en donde te haya pasado algo inesperado, pero que te haya dado mucho júbilo, que te haya dado mucha satisfacción y que no le pase a cualquiera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo que les comentaba, dar una conferencia a los 5 o 6 años está loquísimo, ¿no? Y siguiente son las crisis resueltas. ¿Qué problemas has podido resolver por tu cuenta? Checa desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, tuve otra alumna que ella tenía problemas económicos su familia y empezó a vender dulces en su escuela. Y ella fue el sustento de su familia durante su niñez y hoy en día es una de las mejores consultoras financieras. Y después, por último, son las crisis sin resolver. ¿Qué crisis te hubiera a ti gustado solucionar en ese entonces y tal vez no tenías las circunstancias o las herramientas o tal vez no estaba en tu control, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo y a cualquier lado que iba llevaba sus libros de medicina. O sea, para que te suene, casi íbamos a, no lo sé, íbamos a comer, llevaba su libro. Íbamos, a esa imagen no fuimos, ¿no? Pero íbamos al antro y casi en el antro andaba con su Libro. Biblia ahí de medicina. Entonces era como de, pues, ¿por qué estás tan obsesionado con la medicina? Y él nos dijo, es que sabes que cuando yo tenía 7 años, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Y fue un momento muy difícil para mí
porque mi papá, para pagarle sus tratamientos, él tenía que trabajar doble, o sea, estuvo en 2 trabajos. Y yo me quedaba haciéndole de comer, cambiándole el oxígeno, bañándola, literalmente atendiéndola, ¿no? Y sin embargo, cuando yo tenía 9, pues mi mamá ya falleció. Y desde ese momento yo me hice la promesa de ayudar a mujeres tan buenas como lo fue mi mamá. Ay. Y yo me hice la promesa de ayudar a niños como yo a que no pierdan a su mamá. Entonces, por eso es que yo elegí ser doctor y estudiar medicina. Entonces, es bien importante que cada vez que quieran tomar una decisión importante en su vida, vean estos 4 momentos: logros, situaciones extraordinarias, crisis resueltas y crisis sin resolver. O sea, la respuesta ya está trazada en el camino de tu vida. Simplemente es Alinearte. alinearte e irle buscando. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Ay, Alexis, pues como siempre, un placer. Por favor, compártenos tus redes y dinos si vas a tener un taller, curso pronto para que puedan tener la oportunidad de conocerte y de que los orientes. Sí, pues mira, estoy como Alexis y Genios en todas las redes sociales, y lo que ya voy a lanzar es justamente esto, el radar vocacional. Entonces Buenísimo. ya va a estar, es un curso grabado, ya literalmente lo van a poder adquirir ahí en Hotmart. Entonces lo que tienen que hacer es darle clic en un enlace que está en mis redes sociales, ahí en mi descripción, y ahí van a poder encontrar este programa. Y está súper baratísimo, o sea, está en menos de $73, imagínate. Entonces, Perfecto. ahí si quieren, con mucho gusto. Buenísimo, pues mil gracias como siempre y para todos ustedes altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance y nos vemos la próxima semana.